saber que vamos a hablar acerca de ese Dios en quien hemos creído, en quien hemos confiado, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a entrar entonces al tema. El día de hoy se llama la misericordia de Dios. Amén. Amén. Y es otro de los atributos del carácter de Dios. Ese verdadero Dios del universo. Ese Dios en quien nosotros hemos creído, en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza. No en ese Dios que ha creado el mundo, ese Dios a modo. Ese Dios que predican en el Facebook, en las redes sociales, ese Dios inventado, sino del Dios de la Biblia. De ese Dios vamos a hablar el día de hoy. Ese Dios que es el verdadero y en quien nosotros hemos confiado. Lamentablemente hoy en día se han fabricado dioses falsos. Un Dios a la imagen y semejanza de muchos. Todos quieren ver a Dios desde su perspectiva, pero no desde la perspectiva bíblica. Entonces, por eso cuando nosotros vemos que hablan acerca de Dios, esa gente que dice que ama a Dios, están fabricando, hermanos, un Dios que es feliz porque yo soy feliz pecando. Hoy la gente dice, no, yo puedo vivir la vida que quiera y aún así Dios es feliz porque yo soy feliz, aunque tú estés en tus delitos y en tus pecados. Eso es lo que hoy está enseñando el mundo. Un Dios que nos ama como somos. Es decir, aunque yo esté haciendo el mal, aunque yo esté practicando el mal, Dios me ama así. Hermano, sí, el Señor te ama a ti, pero no ama el pecado. Y eso es lo que nosotros enseñamos. También se enseña que Dios es mujer. ¿Han escuchado ustedes esa falsa doctrina de que Dios es mujer? De que el Espíritu Santo es mujer. Eso es una falsa doctrina, hermano. O incluso muchos dicen que Jesús es gay. Y eso se predica también. A un Jesús afeminado. A un Jesús que es delicado. A un Jesús que es gay. Pero esas son mentiras del diablo. Gente que quiere hacer a Jesús a su modo. Ah, bueno, como yo soy gay y como Jesús nunca se casó, pues seguramente también era gay, por eso Dios me ama así. Pues es una mentira del diablo. Dios es santo. Amén. Dios es santo, hermano. Amén. Y Él no puede ser comparado con ningún ser humano, porque Él es santo, 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 dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces, muchas blasfemias como estas se han inventado hoy en día. Pero no solamente ha sido de ahora, sino desde la época de Sodoma y de Gomorra. Porque el hombre quiere hacer a Dios a su imagen y a su semejanza. No como debería de ser. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y quiere que así seamos. Pero no, nosotros queremos que Dios sea a nuestro modo. Y eso, hermanos, no va a suceder. Eso no va a ocurrir. Saben, hermanos, que el enemigo le conviene que tú y que yo creamos en esas mentiras. Porque hoy en día el enemigo se ha ocupado de engañar. Hermano, toda esta basura que anda en el ambiente ha impregnado a los jóvenes, incluso hoy en día. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes están hoy metidos en ideas falsas? Saben, hermanos, que hay caricaturas que están basadas en historias bíblicas, pero completamente distorsionadas. Hay una caricatura muy famosa en mi época, que es un anime que se llama Evangelion. Y mucha gente ha visto ese anime y ahí se habla de que un Dios es un Dios injusto y los hombres se rebelan en contra de ese Dios. Pero saben que lo peor de todo es que a los muchachos les gusta este tipo de historia. Y entonces empiezan a crear las historias de los cómics o de las caricaturas o de los videojuegos como si fuera algo real. Y empiezan entonces a pensar en que Dios
no es real, en que Dios es injusto, en que Dios es falso, es una invención. Pero de eso se encarga el enemigo, hermano, de atrofiar la identidad de Dios, de que el hombre y la mujer comprendan de una forma mundana a Dios y no como la Biblia dice. Entonces, por toda esta basura que anda en el ambiente, es imprescindible que conozcamos al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de otra característica de ese Dios de la Biblia, y esa es la misericordia de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Es una buena razón para venir al templo a que lo adoremos. Vamos a leer el Salmo 5:7 y vamos a ver qué dice el Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Perdón, hermanos. Todos los cristianos que entienden lo que es la gratitud entrarán en la casa de Dios para adorarlo. La gente que es malagradecida con Dios, los que creen que lo que tienen es por su esfuerzo, los soberbios, esos no entrarán en la casa de Dios reconociendo su misericordia. Hermanos, si tú estás aquí hoy, si nosotros hoy estamos aquí, si tú que nos ves a través de la transmisión estás aquí, es porque has reconocido que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, y que lo que tú tienes hoy no ha sido ni por tu fuerza ni por tu poder, sino por el poder de Dios, por su misericordia de Dios, por el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a ver precisamente qué dice la Biblia sobre esta característica de Dios, sobre su misericordia. Y para empezar, hermanos, el primer punto es que la misericordia de Dios es eterna y entrañable con sus hijos. Ese es el primer punto. Hermanos, la misericordia de Dios nos dice en el Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Muchas gracias, hermano. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Dice ahí, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Para ellos es la misericordia de Dios. Este texto nos dice, hermanos, que es de generación en generación. No es para todos. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que la misericordia de Dios no es para todos? Es para los que le temen. Temer a Dios, hermanos, ¿saben qué es temer a Dios? Temer a Dios es amarlo con todo, con su mente, con su corazón, con su alma. Temer a Dios, hermanos, es respetarlo. Temer a Dios es obedecerlo. Temer a Dios es adorarlo. Temer a Dios es reverenciarlo. Y saben que temer a Dios es apartarnos del mal. ¿Cómo tú me puedes decir que amas a Dios y le temes a Dios si no nos apartamos del mal? Entonces es mentira. No le tememos. Eso es temerle a Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios claramente, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen. Hermano, esta es una promesa hermosa. Tú como padre, si tú le temes a Dios, ¿qué crees que va a suceder con tu descendencia? ¿Qué crees que va a suceder con tus hijos? Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Por el temor tuyo hacia Dios, por ese amor que tú le demuestras a Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás garantizándole a tus hijos la misericordia de Él. Porque dice que es de generación en generación. Si tú quieres que a tus hijos les vaya bien, témele a Dios. Porque Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación
a los que le temen. Y tú me vas a decir, ¿será cierto eso? Bien, vamos a buscar en Primera de Reyes 3:6. Yo les voy a lanzar un reto, hermanos, el día de hoy. A partir del próximo domingo, vamos todos los que tengamos Biblia en casa a traer sus Biblias. Y vamos a empezar a usar las Biblias de papel. Porque eso nos va a ayudar mucho, hermanos, a que empecemos a amar la preciosa palabra de Dios. Hoy es muy fácil tener la Biblia en el celular. Gloria a Dios, porque mucha gente no ha tenido acceso a comprar una Biblia. Pero si tú la tienes, ya que te cuesta traerla, vamos a empezar a leer Biblia, hermanos. Y a partir del próximo domingo vamos a traer nuestras Biblias, amén. Yo les lanzo ese reto. A partir del próximo domingo vamos a no usar los celulares, vamos a usar mejor la Biblia, amén. Entonces, vamos a ver qué dice Primera de Reyes 3:6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Sabe quién estaba diciendo esto? Salomón, el hijo de David. ¿Y quién era David? Un rey conforme al corazón de Dios. David había temido a Dios, había amado a Dios. David fue el creador de la mayoría de los cantos en la Biblia, de los salmos, de los proverbios. ¿Y qué sucede cuando tú lees un salmo, hermano, cuando estás en aflicción? ¿No te devuelven paz, gozo, te levantan el ánimo? ¿Sabes? Porque un hombre amó tanto a Dios que le escribió inspirado por el Espíritu Santo, y esa es la herencia que tenemos del rey David. Pero como el rey David temía a Dios con todo su corazón, lo respetaba, lo amaba, le servía, el Señor le prometió que su generación tendría también de su misericordia. Y Salomón en este texto dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, ¿cómo? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, dice, en que le diste ¿qué? Hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que Dios te prometió a ti, sabes que lo va a cumplir no solamente contigo, sino con tus hijos. Esa es la promesa de Dios. Tus hijos van a gozar de esas promesas de Dios. Por eso, hermano, todo lo que tú estás aprendiendo de Dios, todo lo que tú estás recibiendo de Dios, no creas que se esté yendo a un saco roto. Porque lo que Dios ya prometió, lo que Dios ya te prometió, lo va a cumplir. ¿Sabes? Contigo o sin ti, pero lo va a cumplir. Amén. ¿En quién? En ti o en tus hijos. O incluso en los hijos de tus hijos. Amén. Porque dice la palabra de Dios, de generación en generación. Amén. Amén. Hermanos, la venida de Cristo Jesús a este mundo que está perdido y sin esperanza fue un acto de la misericordia de Dios. Y vamos a verlo como dice en Lucas 1:78. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Saben quién es esa aurora? La aurora es el sol de justicia que nos visitó de lo alto. Ese es Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Hermanos, se acercan las fiestas de Navidad. Se acerca la época en que nosotros queremos estar con la familia y convivir con la familia. Pero yo quiero pedirte, hermanos, desde ahora, me estoy adelantando creo que mucho, pero ya está a la vuelta de la esquina, hermanos. Dios mandó a su Hijo por la misericordia que tuvo de este mundo.
Entonces, no nos preocupemos tanto por estrenar, o por lo que vamos a cenar, o por lo que vamos a preparar, o por lo que vamos a regalar. Tomemos tiempo esta Navidad para juntarnos con la familia y leer y reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Amén. No se trata de tu fiesta de Navidad, no se trata de tu reunión de Navidad, sino se trata de Jesús. No pervirtamos y corrompamos el fin de la Navidad. El fin de la Navidad, mis hermanos, es que Jesucristo vino a la tierra y que estamos celebrando su nacimiento, el nacimiento del Salvador de este mundo, del Salvador de aquellos que ya estaban destinados al infierno. Dios siempre será misericordioso con su pueblo. Recuerden, no va a ser con todos, porque saben, ya todos están condenados, así dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si ya todos estaban condenados y solo se van a salvar los que acepten a Jesús en su corazón, pues yo te invito que esta Navidad, que no te preocupes lo que vas a cenar, lo que vas a vestir, lo que vas a servir en tu mesa. Ocúpate por que toda tu familia esté salva. En el nombre de Jesús. Que esa sea tu verdadera preocupación y ocupación. Hermanos, la misericordia de Dios nos llama al arrepentimiento. Este es el segundo punto. Y dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes? Que los que venimos a la iglesia no somos perfectos y queremos buscar perfección en todas las personas, pero Dios habló a lo peor de este mundo, hermanos, porque ahí estaba yo, ahí estabas tú. No éramos mejores que los demás, éramos los peores de este mundo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben, hermanos, que este texto está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y muchos dicen, es que el Señor está cerca, el Señor viene pronto. Otros dicen, no, es que el Señor ya tardó, a lo mejor ni va a venir, a lo mejor es un invento. Pero saben, hermanos, que el Señor no retarda su promesa. Amén. No es que el Señor se le haya olvidado o no quiera destruirnos, no. Según algunos la tienen por tardanza, dice, pero saben que Dios es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no nos ha destruido, por eso es que el Señor aún no ha venido, porque Él nos está dando oportunidad, hermanos. Por su misericordia es que tenemos una vida nueva en Cristo y también somos guardados para llegar sanos y salvos al cielo. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es nuestra esperanza viva, la misericordia de Dios. Esa es la esperanza viva, mis hermanos. Si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad eres hijo de Dios, y lo serás por la eternidad, hermano, tú ya aceptaste a Jesús. Nadie te puede arrebatar esa salvación tan grande. Tu nombre está escrito en la Biblia. Está escrito en el libro de la vida, perdón.
entonces asegúrate en Cristo que de verdad eres hijo de Dios. Porque puede ser que tú creas que ya eres salvo, pero hermanos, muchas veces seguimos viviendo la misma vida pensando que somos hijos de Dios y como ya somos salvos, podemos seguir viviendo como nosotros queramos. Pero la Biblia nos enseña a que nos arrepintamos para con Dios y pongamos nuestra fe en Cristo. La misericordia de Dios habrá sido en vano contigo si no corregimos nuestro andar. Amén. Hermanos, ahora para el 30 de octubre, mientras el mundo celebraba la muerte, nosotros los cristianos conmemorábamos que hace más de 500 años, un hombre que se llamó Martín Lutero, siendo un sacerdote, él se rebeló contra los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Y saben por qué? Porque dice que en aquella época, para que tú pudieras ir al cielo, necesitabas pagar. Y Martín Lutero se rebeló contra eso, porque él estudió la Escritura y se dio cuenta que la salvación era solamente por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Y es como nace la Reforma Protestante. Y nosotros, hermanos, tenemos raíces en la Iglesia de Cristo del primer siglo, pero también venimos de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos ni en imágenes, ni creemos en ídolos, pero tampoco creemos que la salvación se gana por las obras, ni por pagar. La fe es por creer en Cristo Jesús. Amén. La fe es porque tú hayas puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dios no te pide nada. Leíamos que el Señor no quiere ofrenda ni sacrificio. El Señor lo que quiere es tu corazón. Eso pasa a segundo término, mis hermanos. El tercer punto dice que la misericordia es una de las cosas más importantes de la ley. Por esta Jesús reprendió duramente a los escribas y fariseos hipócritas. ¿Saben qué hacían los fariseos y los escribas? Como el primer mandamiento dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. Ellos decían, bueno, pues como yo estoy diezmando, yo con eso ya la hice, yo soy salvo. Pero el Señor los reprendió. Vamos a ver qué dice Mateo 23, 23. No se trata de lo que tú des. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y saben por qué les estaba hablando así de fuerte el Señor Jesucristo? Porque se habían olvidado de ser misericordiosos con sus padres. Porque muchos decían, no, pues si yo ya le estoy diezmando al Señor, si yo ya le estoy sirviendo al Señor, pues no voy a ayudar a mis padres. Y el Señor Jesús los reprendió, les dijo, no sean hipócritas. Si lo más importante es que no dejemos de ser misericordiosos. ¿Tú crees que Dios va a dejar de ser misericordioso porque le dejemos de ofrendar, de diezmar? No, hermano, no nos engañemos. Es importante ofrendar, es importante diezmar, pero tiene que ir acompañado con actos de justicia y de misericordia. La misericordia de Dios es tan importante que el endemoniado gadareno, Jesucristo le mandó que fuera a su casa a contarle cómo Dios había tenido misericordia de él, librándole de toda aquella legión de demonios que le atormentaban y lo estaban matando. ¿Recuerdan esa historia? Está en Marcos 5:19. Dice,
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, dice: cuéntales a otros todas las veces que Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas veces tú le has compartido a tus amigos, a tu familia, lo que Dios ha hecho en tu vida? Es más fácil que nos quejemos, ¿verdad? Es más fácil que digamos: me está yendo mal. Pero qué mal me está yendo. Ahora sí no la estoy haciendo, no la estoy armando. Pero cuando Dios te ha bendecido, ¿cuántas veces le has dicho a los demás: sabes qué? Yo estaba en esta condición y Dios me ha respondido. Y si tú estás en esta condición, Dios mismo lo puede hacer por ti. Porque es más fácil que demos malas noticias que demos buenas noticias. Es más fácil que seamos negativos a que seamos positivos, hermanos. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? Ya sea sanándote, ya sea librándote de un accidente, salvándote de alguien que te matara, liberándote de una gran deuda, restaurando tu matrimonio, haciendo que un hijo perdido regresara a tu casa. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? Pero nos olvidamos muchas veces de esas misericordias de Dios, que son nuevas todos los días. Amén. Saben, mis hermanos, lamentablemente hace muy poco un familiar de mi amada esposa falleció ya llegando a Estados Unidos. Esa noticia fue tan triste y tan lamentable porque ya lo había logrado. ¿Cuánto esfuerzo hacen los inmigrantes para poder cruzar las fronteras? Y llegando allá, pierde la vida. Eso es lo más triste que puede haber. Pero que el Señor tenga misericordia de la familia. Que el Señor dé paz a esa familia que ha perdido a esta mujer, que ha sido muy amada. Pero hermanos, nosotros nos olvidamos de la misericordia de Dios. Y tenemos que ser agradecidos con lo que Dios hace todos los días por ti y por mí. Por lo que hace por nuestros padres, por lo que hace por nuestros hijos, por lo que hace por nuestros amigos. Tenemos que ser agradecidos con lo que Dios hace, hermanos. Por esto debemos ser misericordiosos, aún con los más malos. ¿Cuánta gente creemos nosotros que es mala? Y a veces ni los queremos ver ni los queremos saludar. Pero saben que aún Dios tiene misericordia de ellos. Judas 1.23, ¿qué dice Judas 1.23? A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué dice este texto bíblico? Que tenemos que tener misericordia, hermanos. ¿Saben cuánta gente a nosotros prácticamente nos ha cerrado sus puertas en nuestra cara? O nos ha dicho que no quiere nada del Evangelio. O simplemente no están caminando en los caminos del Señor, a pesar de que uno les exhorte y les insista. Es muy fácil decir: ya me cansé, ya no voy a continuar. Pero saben, si Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo yo no voy a ser misericordioso con ellos? Porque saben que aún aquellos que un día nos dijeron que no falta que nos echen una llamada y nos digan: queremos que oren por nosotros. Y como carne, quizás uno pueda decir: ¿sabes qué? No voy a orar por ti. Pero no se trata de eso. Porque ese es el ministerio por el cual fuimos llamados. Y si alguien nos dice: hermano, yo tengo este problema, tengo esta situación, quiero que oren por mí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a orar. Amén. Porque de eso se trata, hermanos, de tener misericordia. De tener misericordia. Dice: y de otros tener misericordia con temor. Hay gente que no nos va a querer hablar porque somos cristianos. Pero saben que de ellos tampoco vamos a dejar de tener misericordia. Porque dice: aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, aborrece lo que ellos hagan, pero sigue teniendo misericordia por ellos. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño? Pero aún así hemos orado por ellos. Que esa sea nuestra manera de vivir la vida cristiana, mis hermanos.
Si no tenemos misericordia con los necesitados, Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros. Lucas 10:37 dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué tremendo es. Si nosotros no somos misericordiosos, hermano, Jesús no va a ser misericordioso con nosotros. Porque con la vara que nosotros miramos, con esa seremos medidos. Amén. Gloria a Dios. Un ejemplo de misericordia es lo que hizo el buen samaritano con el judío que cayó en manos de ladrones. ¿Recuerdan esta historia? Después de robarle y dejarlo medio muerto en el camino, el samaritano, sin conocerlo, se acercó a él, le vendó las heridas, lo llevó al mesón, lo cuidó y al otro día al marcharse se lo encargó al mesonero, pidiéndole que lo cuidara. Y si algo más gastaba, cuando él regresara, se lo iba a pagar. La misericordia es fundamental en la fe cristiana, porque siempre habrá gente que necesite misericordia. ¿Cuántas veces no te ha pasado que gente que te ha hecho daño, que gente que te ha prestado dinero, gente que una vez te robó, vuelve otra vez contigo? Pero ¿cómo te ha pagado Dios? ¿Cómo te ha pagado Dios? Por lo que los otros no te paguen, por lo que otros te malpaguen, Dios te lo va a devolver. Amén. Porque eres misericordioso. Amén. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído, hemos confiado, hemos depositado nuestra fe. No es un Dios inventado ni hecho a nuestro modo, es el Dios de la Biblia. Todo el mundo te podrá engañar, pero Dios no te va a mentir. Si necesitas misericordia, clama a Dios hasta ser escuchado. Lucas 18, del 38 al 43 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gloria. Esa es la reacción, hermano, cuando tú y yo somos agradecidos delante de Dios. Él le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús le dijo, ¿qué quiere? Que yo recobre la vista. Bueno, pues tu fe te ha salvado, porque si eso es lo que quieres, eso es lo que yo te voy a dar. Y glorificó a Dios. Y cuando glorificaba a Dios, dice que el pueblo también alababa a Dios. Por eso no tengamos pena ni vergüenza alabar a Dios, hermanos. Mucha gente desanimaba a este pobre ciego, lo regañaba para que se callara y no estuviera gritándole a Jesús. Sin embargo, en vez de callarse la boca, más gritaba hasta que sus gritos detuvieron la marcha de Jesús y Él le sanó. Tal vez mucha gente te diga que ya tienes cansado a Dios con alguna petición que le has hecho. Pero no te desanimes. Esas voces provienen de Satanás. Tú sigues clamando a Dios, que a su tiempo tendrás tu respuesta. Recuerda que la fe en Dios se demuestra a través de la perseverancia en la oración. Recuerden, el lunes tenemos una cita a las 8 de la noche. La viuda que por su perseverancia logró que el juez injusto le hiciera justicia, cuanto más nuestro Dios tendrá misericordia de los que le claman a Él día y noche. Acerquémonos a Dios en confianza, pues su trono es su trono de gracia. Todo lo que recibimos de parte de Dios
lo recibimos por gracia. Así que no te preocupes si te sientes indigno. Todos somos indignos. Nadie merece nada. Todos somos pecadores, hermanos. ¿Cuántos creen que todos somos pecadores? Amén. Amén. Pero reitero, el trono de Dios es de gracia, de misericordia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo no merecido. No merecíamos nada, pero Dios lo dio todo. Dio su vida por ti y por mí. Así que, hermanos, Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener la misericordia de todos. Y con esto terminamos, hermanos. Lucas 16, 23, 26. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era el rico que estaba en el infierno y a lo lejos veía a Lázaro en el trono de Dios y le decía, Señor, Abraham, manda a Lázaro con un poquito de agua para que me la dé. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. ¿Saben qué significa eso? Que una vez que muramos, la decisión que hayas tomado, bien o mal, se va a reflejar en la eternidad. Este hombre pidió misericordia, pero era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto, porque ya estaba en el infierno. Y ahí nadie se puede arrepentir. Pues ya estaba en el infierno y este hombre rico, ya condenado en el fuego, se le negó la misericordia que se le ofreció cuando él estaba aún vivo en este mundo. Recuerda entonces, la misericordia tiene su tiempo y su tiempo es mientras vivas. Amén. Porque después de muerto, nada se podrá hacer por ti. Hermanos, después de muerto, nada se puede hacer. Ni vamos a poder resucitar al que ya murió, porque solamente Dios lo va a resucitar y va a ser para juicio. Para eso nada más van a revivir los que hayan muerto sin recibir a Jesús. Sí van a resucitar, pero va a ser para juicio y para una eternidad sin Dios. Pero los que hayan creído en el Señor Jesús, los que vivan y los que hayan muerto, van a ser resucitados para estar en su presencia y por la eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, si andas caído o desanimado y crees que ya no mereces que Dios te perdone, recuerda que Dios es misericordioso. Recuerda cómo recibió el Padre al Hijo pródigo arrepentido. Ese Padre representa a Dios, pero vuélvete en arrepentimiento sincero. Mientras vivamos, Dios siempre nos dará nuevas oportunidades. Amén. Esdras 9:9 dice, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras era un profeta que estaba en el exilio allá en Persia. No tenían esperanza de volver a su tierra, ni de levantar el templo de Jerusalén. Pero Dios, aún en su servidumbre, tuvo misericordia de ellos y ablandó el corazón de los reyes y les dieron autorización para regresar a su tierra y que levantaran su templo. Los reyes podían decir, no, ¿para qué vas a regresar si tú eres un siervo, eres un esclavo? ¿Para qué vas a orar a otro Dios si tenemos nosotros nuestros dioses? Pero Dios
tuvo misericordia de ellos y ablandó el corazón de esos reyes para que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén a reconstruir su templo. Hermanos, si andas perdido, aprovecha la misericordia de Dios, pero hazlo ahora que estás vivo, que estás cuerdo y que aún puedes caminar. ¿Cuánta gente está tendido en una cama y saben que es lo más triste? Que quieren de Dios, pero no hay quienes prediquen. Ahora que tú estás en tus 5 sentidos, que puedes recibir a Jesús, hazlo y no esperes estar en una cama esperando solamente de la misericordia de Dios, porque Dios va a tener misericordia de ti. Pero ¿para qué vas a esperar hasta estar en la cama si puedes hacerlo hoy? Si puedes pedirle hoy al Señor. Entonces, vamos a orar, hermanos. Arrepiéntete de todos tus pecados y acepta a Jesús en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si tú quieres hacer la oración de fe, repite conmigo después que terminemos esta oración y nos dices si hiciste la oración. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este tiempo que nos has dado de tu santa palabra, hermosa palabra, Padre. Edifica los corazones de tus hijas y de tus hijos, Señor. Yo sé, Señor, que aún, Padre, una palabra de lo que se haya dicho hoy ha quedado en el corazón y en la mente de mis hermanos, Señor. Y que tú vas a hacer la obra ahí donde ellos están. Gracias, Padre, porque el día de hoy pueden estar presentes mis hermanos, Señor, y también aquellos que nos ven a través de la transmisión. Lo bendigo en tu nombre, Señor, y que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy podamos hacerla por obra. Ahora vamos a hacer la oración de fe. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo corazón. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que merezco el infierno. Pero hoy quiero que tú perdones mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Confieso que eres el Rey y el Señor de mi vida. Y que a partir de ahora quiero caminar en tus caminos. Enséñame, Jesús. Ponle tu Santo Espíritu en mí, para que a partir de hoy pueda caminar por fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, si tú has hecho esta oración, por favor, escríbenos. Yo hice la oración para que podamos darle continuidad a esta enseñanza. Y si tú estás aquí y te has reconciliado con el Señor, yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que no desfallezca tu fe. Que el Señor tenga misericordia.